¿Cómo les va, amistades? Soy Fercho el Fanboy con un nuevo capítulo de esta serie de videos que he titulado Cuando la copia es más famosa que el original. Antes quiero hacer la aclaración, ya que me andan reclamando que no necesariamente estamos hablando de copias, sino de ideas y conceptos que se tuvieron en determinada época y no funcionaron, y que después fueron retomadas en una época posterior, ya sea en parte o en su totalidad, y fue cuando entonces despegaron. Digo, lo tengo que aclarar porque hay personas que dicen, que eso no es una copia, es una inspiración o es una base. O sea, yo sé. Pero aún así, le dejo el título de Cuando la copia es más famosa que la original a estos mini videos que estoy haciendo porque me gusta cómo suena y porque siento que es más llamativo. Y una vez aclarado el punto, yo les pregunto a ustedes, ¿quién viene a su mente cuando digo el enmascarado de plata? Pues claro, ¿quién más que el luchador mexicano El Santo, que es un icono de la cultura popular mexicana a nivel internacional? Pues no. ¿Qué tal si les digo que el primero en tener el apelativo del enmascarado de plata, y que fue el primero al que no solo llamaron así, sino que además fue el original y el primer enmascarado de plata en el cine, fue el médico asesino? Así es, Cesareo Manríquez, conocido como el médico asesino, protagonizó la primera película de lucha libre, El Enmascarado de Plata, en 1954. Al menos hasta donde yo sé, fue la primera película de lucha libre. Si ustedes saben de alguna otra película de lucha libre que se haya hecho antes, déjenmelo en comentarios. La del Enmascarado de Plata, dirigida por René Cardona, historia original de René Cardona, José Cruz y Ramón Nabón, teniendo a René Cardona Jr. como el Pecas en la película, con fotografía de Raúl Martínez Solares, producida por Antonio del Castillo y Gregorio Wallenstein. Eh, Aunque no era una peli tal cual, vamos aclarando que no es exactamente una película, sino era un serial de 11 episodios. Voy a explicarles un poquito para quienes no sepan qué es un serial. Los seriales eran mini historias que salían antes de que empezaran las películas en el cine. Y cada semana sacaban un capítulo distinto. Sí, el mundo era distinto antes. Antes no había internet, no había televisión. Te entretenías o oyendo radio o oyendo al cine. Entonces, antes de que empezara la película, te pasaban a veces cortos, mini historias. Este tipo era una como de serie, pero en lugar de ser serie para televisión, porque no existía la televisión en ese entonces, sino para el cine, eran cortos, se llamaban seriales. Y era muy común que los viéramos en Estados Unidos, donde personajes como Batman y Superman tenían ese tipo de seriales. También el Capitán Marvel, Shazam, también llegó a tener ese tipo de seriales como mini capítulos que ponían antes de que empezara la película principal. Y también ponían noticias para que pues la gente se estuviera informada, y pues todo eso porque pues antigüedad, y antes pues no había otra forma de ver imágenes más que en el cine. Obviamente, pues estos seriales que después juntaron y hicieron una película de 2 horas, yo no las vi en el cine, no soy tan viejo. Yo las vi en televisión. Ahí juntaron los 11 episodios de serial y sale una película de 2 horas. O estos seriales, o estas mini películas que después juntaron en uno solo en una sola película, vamos a llamarla película para evitar confusiones, de 2 horas, fue escrita originalmente pensando en el Santo, pero el Santo rechazó la película. No sabemos si era porque en ese momento su carrera como luchador estaba en ascenso y no quería arriesgarse, o posiblemente ya no tenía tiempo de participar en estos seriales por sus compromisos. No sabemos, no estamos seguros. Solamente sabemos que el Santo declinó
rechazó la propuesta de participar en estos seriales, en esta película de El Enmascarado de Plata, y fue Cesario Manríquez, el médico asesino, quien protagonizara esta serie de mini capítulos que después se convertiría en un serial. Dado el éxito que tuvo esta película, se produjeron más películas y ya el santo ya se animó a participar en ellas y a protagonizarlas y actuarlas, volviéndose el fenómeno cultural que es hasta la fecha las películas del santo. El santo se volvió no solamente famoso, sino legendario, haciendo que todo el mundo olvidara que original, el original enmascarado de plata fue el médico asesino, quedándose el santo con el mote del médico perdón, quedándose el santo con el mote de el enmascarado de plata y siendo conocido hasta la fecha como el santo, el enmascarado de plata. Olvidándose todo el mundo de que el original y el primer enmascarado de plata fue el médico asesino. Vamos a les voy a comentar unos datos rápidos sobre el médico asesino. El médico asesino y el Santos eran amigos, se llevaban muy bien. El médico asesino medía 1,87 m y pesaba 115 kilos, siendo el mejor peso completo de su época y un luchador con muchísimo carisma. De hecho, llegó a haber una historieta del médico asesino que se publicó un año antes de que se hiciera la película de El Enmascarado de Plata. Por eso a lo mejor lo eligieron a él, porque pues era bastante famoso en ese entonces. El médico asesino se llegó a ser acompañado por una guapa enfermera que fungía como su valet, algo que es muy común en la lucha libre, o se volvió muy común en la lucha libre muchísimos años después, pero él fue el primero que lo hizo en México, al menos hasta donde yo sé, que tuviera un valet, un acompañante, aunque después la tuvo que cambiar por el enfermero, por un luchador varón llamado el enfermero, que pues es y porque ya fallecieron, fue su mejor amigo en vida. Otro dato curioso es que ninguno de sus hijos naturales, ninguno de los hijos del médico asesino fue luchador. Así es que todos esos que se han hecho llamar o se hacen llamar el hijo del médico asesino o el médico asesino junior o otras variantes, etcétera, no tienen ninguna relación sanguínea con el médico asesino original. Y posiblemente tampoco tengan permiso de usar ese nombre, pero no sabemos. Pues eso es todo, amigos. Otro caso de que cuando la segunda parte se vuelve más famosa que la primera, en este caso haciendo alusión al mote de El Enmascarado de Plata, siendo olvidado por todo el mundo que el médico asesino fue el primer enmascarado de plata y volviéndose famoso y hasta la fecha como el único recordado como el enmascarado de plata, el santo. Siendo recordado el santo como el único y original enmascarado de plata cuando no fue así. Cuídense mucho, nos vemos en el futuro. Ahí disculpen que como que me medio clavé un poquito, pero pues ya es tarde, ya tengo sueño. Soy Fercher Fanboy y nos vemos en el futuro.